empezar acá. Ok. Miren, hermanos, hoy vamos a comenzar un tema con respecto a lo que hemos venido hablando durante todos estos días acerca de la escritura, de la sana doctrina, etcétera, pensando en eso mismo, en que uno aprende más usando la verdad antes que el error. Ya es como cuando yo le explicaba la otra vez, hace algún tiempo atrás, que cuando nosotros empezamos a trabajar con la gente, yo que trabajé en caja un tiempo, y nosotros al tocar el billete verdadero después nos damos cuenta enseguida cuando algo es falso, un billete es falso. De la misma forma en la escritura, cuando nosotros nos familiarizamos con la escritura, cuando estudiamos de manera consciente la escritura, la leemos, nos damos cuenta del corazón de Dios, nos damos cuenta cómo piensa Dios, de inmediatamente después detectamos todo lo que es falso, contrario a lo que la Biblia dice, porque la Biblia interpreta la Biblia. Ya aquí están fuera todos los libros extra que hay para interpretación bíblica, como lo son, por ejemplo, algunas sectas, escritos de la Atalaya, Elena White, o inclusive también libros cristianos que no suplen la escritura. La escritura es una, la Biblia es una. Entonces, nosotros tenemos que tener eso. Ahora, ¿cómo Dios nos habla a nosotros? Mediante la escritura. Nosotros ya lo vimos eso, lo conversamos, que es la profeta mayor. El tema es que nosotros como cristianos muchas veces no leemos la escritura, no leemos algún libro, o sea, la lectura, sobre todo aquí en Sudamérica, para acá es bien pobre en comparación, no sé, de una persona X en Europa. Entonces nosotros tenemos que estudiar más este libro, estudiar más la Biblia, conocerla un poco más. Y es por eso que mucha gente cae enredada en las sectas, en herejías destructoras, por no conocer la verdad. Entonces, cuando se disfraza un texto, cuando se tuerce el significado de un texto, se aplica de manera diferente, creemos que estamos hablando lo mismo y no. Hay que agudizar los sentidos en este sentido, de esta forma, conocer cómo Dios piensa, conocer lo que Dios quiere, entonces tener una opinión frente a la Biblia, qué dice la Biblia en sí, en general, en su totalidad. Pensando en esto, hermano, en estas herramientas que nosotros necesitamos como cristianos, como gente del libro de la Biblia, vamos a pasar una serie de temas relacionados justamente con la Biblia, con la bibliología. Entonces vamos a hablar hoy de dos temas importantes, uno que es la revelación general y la revelación especial. Vamos a continuar con esta seguidilla los martes con la inspiración de la escritura, la verificación de la escritura, de las escrituras, cómo se formó la Biblia, ya cómo se formó esta Biblia, que es importante, cómo llegamos a tener esta Biblia tal cual como la conocemos ahora. ¿Por qué se ataca tanto? Porque dicen que tiene errores. ¿Será realmente que tiene errores? Entonces vamos a ver esta formación, cómo se formó, cómo estos libros encierran acá este libro inspirado. Por otro lado, también vamos a ver en esta secuencia de enseñanzas acerca del periodo paleotestamentario, el periodo intertestamentario, es decir, el periodo donde no hubo escritura, pero sí Dios siguió trabajando, preparando, ¿no es cierto?, la venida de Cristo. El periodo neotestamentario, vamos a ver cómo circuló la Biblia hasta estos tiempos. Vamos a ver un poquito también de los rollos del Mar Muerto. Vamos a ver algunas versiones de la Biblia, cuáles son las divisiones actuales de la Biblia y cómo se formó el canon de la Biblia, ¿ya? Y cuáles fueron sus criterios para determinar qué libro era inspirado o no. Vamos a hablar también durante esta secuencia de clase, vamos a hablar un poco de los libros apócrifos, ¿ya? O deuterocanónicos, libros que son extra
canónicos. Vamos a ver por qué razón, cuáles son los motivos que hicieron que estos libros fueran apócrifos o excluidos de la Biblia cristiana. Vamos a hablar un poco de la hermenéutica, cómo interpretar correctamente algunos pasajes. Vamos a hablar del lenguaje de la Biblia en una hermenéutica general, algunos métodos de interpretación, hermenéutica especial, algunos modismos hebreos y antropomorfismo. Así que tenemos mucho por ver durante esta secuencia de días martes. Vamos a estar viendo esta materia para ya entrar de lleno y profundizar y ver realmente y profundizar en lo que es la Biblia y tener esta garantía, esta certeza de decir, ¿sabes qué? Podemos hablar de diferentes cosas, podemos hablar de profecías, podemos hablar de todo, pero la Biblia supera todo argumento. ¿Ah? La Biblia, en el fondo, como dicen algunos predicadores grandes, que ya no están, siempre decían, ¿cómo combatías tú las falsas enseñanzas? ¿Cómo hablabas con este ateo, con esta persona? Él decía, fácil, solamente conociendo la Escritura y hablando de la Escritura. Fíjese que haciéndolo de esta manera, cuántos problemas nos ahorraríamos nosotros de sacar un poquito de nuestras opiniones, de ciertas discusiones, de nuestras opiniones acerca... le pongo por ejemplo, vamos a hablar del matrimonio, ¿ok? ¿Qué opinas tú del matrimonio? Seguramente aquí tendríamos nosotros diferentes opiniones. Si yo le pregunto a la hermana Miriam, a Yane, a la hermana Erika, seguramente tendríamos diferentes opiniones de qué es lo que es el matrimonio. Y probablemente nos meteríamos en problemas, probablemente discutiríamos que sí o que no, hablaríamos mejor de feminismo, a lo mejor hasta algún tema de aborto, etcétera, entrarían en discusión. Pero las discusiones, cuando yo voy a la Biblia y digo la Biblia dice así, yo creo así, porque la Biblia lo dice, ya no hay un ataque frontal a mí, sino que a la Biblia. Yo no te estoy enseñando lo que yo creo y lo que yo siento. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia. Entonces mi opinión no tiene mucha importancia. Pero cuando digo, Dios dice en su palabra de esta manera, por lo tanto, así lo creo yo, enójese con Dios, no se enoje conmigo. Entonces a veces caemos en esto. Yo he escuchado debates por montones de gente en las redes sociales que se atacan unos con otros, que dicen ciertas cosas o no, que una canción así, que una canción acá no, que esta habla de Dios y esta otra no. Sí hay que tener cuidado, hermanos, pero hay que reconocer que nosotros vamos camino a la perfección y lo que éramos antiguamente. Y yo me acuerdo cuando yo conocí o cuando me inicié en los caminos del Señor, probablemente iba a una iglesia que tenía muchas falencias y probablemente esta iglesia también tiene falencias y todos tenemos falencias, pero debemos ir caminando a una mejor versión de nosotros mismos, a una mejor versión de iglesia, porque vamos creciendo. Algunos predicadores, como por ejemplo Miguel Núñez, también hablaba de que salió de una corriente de esta manera. Entonces Dios de alguna manera va trabajando con estos hermanos que están incluso algunos en algunas iglesias que tienen algunas doctrinas torcidas. De ahí Dios puede rescatar y va trabajando, y ahí coloca el celo en las personas y vamos trabajando y creciendo a la estatura de varón perfecto como es Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros podemos tener incluso nuestras opiniones divididas, pero cuando vamos a la Escritura y la conocemos, entonces todo cambia. Y si usted quiere enojarse, enójese con Dios, pero no conmigo, porque vamos a hablar de la Escritura. Cada vez más debemos acercarnos a la Escritura, cada vez más debemos acercarnos a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros creemos. A mí me puede parecer mal cierta, a lo mejor, postura, doctrina, pero cuando voy a la Biblia no me puedo enojar con el Señor. Él es el creador. Como le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando formé la tierra? ¿Ah? No, porque somos creación, somos barro en las manos de Dios. Él hace como quiere, Él es soberano, y Él hace como quiere el universo, y Él conoce todo. Así que nosotros solamente tenemos que obedecer a la Escritura. Ahora, otra cosa. Los cristianos siempre hemos sido atacados históricamente por tener una fe ciega. Eso es lo que se nos dice, que creemos, aunque no tengamos suficiente evidencia. Ese es un error
importante, ya que nosotros no podemos creer algo que está en contra de lo que la mente entiende, conoce o cree. Yo no puedo creer que voy a volar, ¿no es cierto? Si yo sé que no funciona de esta manera, no una fe ciega. La fe tiene un objeto, el objeto es Jesucristo. Nosotros tenemos un Jesucristo histórico, nosotros tenemos a un Dios que vivió, que caminó, que celebramos la Navidad, que nació, que está viviendo el 2025 después de Cristo. Nosotros podemos ver y comprobar a través de las estrellas del cielo la creación del mundo, el diseño perfecto, la creación, la rotación de la tierra, etcétera, etcétera. La Biblia tenía razón y la sigue teniendo la razón. Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces con esta introducción para lo que hoy vamos a ver si alcanzamos a hablar de la revelación general y la revelación especial de la Escritura como primer paso para ir adentrándonos más en la Escritura. Bien, le voy a pedir a hermana Miriam que abra su Biblia para que nos lea Hebreos 4:12. A ver, hermana Miriam, Hebreos 4:12. Si la puede buscar. Mientras tanto, vamos a buscar también Jovita. Va a buscar el Salmo 19:1. Pastor Juan, Salmo 56. Yane va a buscar Romanos 1:20 por el momento. Vamos a partir con Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Si lo encontró, encienda el micrófono nomás y le damos lectura. ¿Lo encontró, hermana Miriam? Si no, diga nomás, no hay problema. Otra persona lo busca. Hebreo 4, versículo 12. Ya. Dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz. Muy bien, hermana Miriam. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Qué tremendo texto. Bien, hermanos, ese texto es como de introducción, porque, y siempre hablo lo mismo, la palabra de Dios es viva. Fíjese que tiene vida, da vida. La palabra de Dios es lo que salva a las personas. Viva y eficaz. Y eficaz es suficiente. Tiene eficacia, va a lo que se requiere, al propósito por el cual se escribió, y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjese que esto es tremendo, porque esto es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Cuando nosotros decimos, háblame, Señor, abrimos la Biblia y nos habla un texto y quedamos así como que, Señor, no está hablando. Claro, porque está partiendo, está haciendo vida, ¿ya? Y está partiendo. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, cuando nosotros hablamos la palabra del Señor a los no convertidos, por ejemplo, que sea solamente la palabra de Dios, porque esa palabra es la que va cargada con la omnipotencia de Dios, lo que transforma la vida y los corazones. Por lo tanto, una palabra adulterada, un texto fuera de su contexto, no puede generar lo que genera la verdadera palabra de Dios. Entonces pues decimos, el hermanito se arrepintió y después, no sé, se fue al mundo. El hermano
No es que se salvó y después se perdió, porque la Biblia no habla eso, no menciona eso, sino que nunca fue salvo. Tal vez lo alcanzó su pecado, tal vez fue descubierto por su esposa, qué sé yo, y hay un arrepentimiento de la boca hacia afuera, pero dentro no hay una verdadera conversión. De esos casos podríamos hablar un montón, de personas que cumplen su objetivo, llegan a la iglesia para obtener algún beneficio, para obtener algo, para buscar algún puesto, algunos poder, algunos para buscar alguna hermanita o algún hermanito, que ya lo hemos visto en la historia del cristianismo, en la iglesia. ¿Cuántas veces podíamos hablar de eso? Y dice, se convirtió al Señor, ahora es un buen cristiano. Resulta que se casan, después ya no van más a la iglesia. Eso se puede ver, hermano, se puede ver, se ha visto. Entonces a veces tenemos estos falsos arrepentimientos que no son cambios genuinos de las personas. Bueno, en esta materia vamos a ver un poquito cómo se preparó la escritura, la revelación, la inspiración, su formación, etcétera. Hermanos, la Biblia o las Sagradas Escrituras no es como ningún otro libro que se haya escrito. Fíjense que es un libro único. Si nosotros empezamos a mirar a la Biblia, Dios llamó su palabra viva. Si usted no está entregado a la verdad que en ella hay o se encuentra, fíjese que esta palabra solo serán palabras, muchas palabras sobre el papel. Es lo que yo le digo. Yo puedo tener la inspiración de la Escritura, puedo tener la mejor Biblia de estudio, puedo tener una Biblia de un buen nivel, unos buenos mapas, unos buenos comentarios bíblicos, pero si no la estudio, si no voy con esa santidad, esa limpieza, decir, Señor Jesús, lávame, límpiame, porque voy a escuchar tu voz, no voy a ver a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso a veces nos cuesta también encontrar un texto y nos piden que leamos un texto, que hagamos algo y no encontramos esa verdad. ¿Por qué? Porque no hemos sido pasados por este perdón de Dios, no lo hemos pedido este perdón. Si sabemos que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, nos vamos a las plantaciones y le decimos, Señor, perdóname, quiero oír tu voz, quiero escuchar tu palabra, y nosotros vamos con esa condición, sin una limpieza, no vamos a ver a Dios. Es más, la Biblia la ocupa, yo siempre digo, en los tribunales, donde quiera la gente habla de la Biblia y la tienen, y los políticos la ocupan ahora en periodos de campaña, y nosotros vimos a Trump ocupándola, pero en realidad están siendo transformados por la palabra de Dios. ¿Hay algo que está pasando con esta palabra viva? Si no, es porque la estamos leyendo como un libro normal y no va a generar un cambio. Debemos entregarnos, sobre todo nosotros como cristianos. Debemos entregarnos a la Escritura, nosotros a escuchar la voz de Dios. Si nosotros miramos la tinta, el papel, es igual que otro libro, pero la diferencia es que estos libros ¿qué es lo que hacen con cada uno de nosotros? Para que sea realmente viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A ver, rápido, prenda el micrófono y díganme, ¿cuántos libros tiene la Biblia? A ver, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Una pregunta de escuela dominical. ¿Nadie? Hermanos, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Bueno, 66 libros. ¿Ya? 66 libros llevan este sello divino. Ninguna otra obra literaria humana, ninguna, en cualquier idioma, cualquier libro, el que usted quiera comparar a la Biblia, no tiene, podríamos colocar todos los libros del mundo de un lado y al otro lado la Biblia, y ninguno se compara con la Escritura. Cuando nosotros hablamos de bibliología, hermanos,
Biblia, hablamos de Biblia y logía, estudio. Entonces, cuando hablamos o escuchemos esta palabra bibliología, lo que se refiere es el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia. Fíjense, hermanos, brevemente, aquí ya para entrar en algunas de las características que tiene la Biblia. Dios en su infinita sabiduría preparó de antemano a los aproximadamente 40 escritores, 40 autores o escritores bíblicos que vivieron, escuche bien, en 1600 años. Desde Moisés, que escribió el Pentateuco, hasta Juan, el último que escribió. Dios los conoció, llamó a estos escritores, los forjó, los capacitó por medio de las circunstancias, por la cultura, por la familia, por las condiciones sociales, por sus estudios, por sus adversidades, experiencias, etcétera, etcétera, para llegar a ser el instrumento adecuado para el servicio que Dios requería de ellos. ¿Cuál? El escribir la Biblia, las Sagradas Escrituras. Fíjese que estos 40 autores fueron hombres de diferentes clases sociales y de variada posición económica. A todos ellos Dios lo utilizó como instrumento y lo guió en la escritura de la palabra sin que cometiesen errores. 40 autores, 1600 años, gente sencilla como pescadores hasta reyes. Fíjese, ¿qué libro tiene estas características? Fíjese, 1600 años y 40 autores y se lee como si fuera un solo libro. O sea, si miramos estas características de la Biblia como tal, ningún libro tiene estas características. Vamos a conocer otro término que se ocupa mucho y se ocupa de muy mala manera. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez. El término, ¿sabe que Dios me reveló que esto y esto y esto? Bueno, hermanos, ese término, la revelación, el término revelación significa traer a la luz, impartir, descubrir aquello que sin ello se mantendría desconocido. Entonces, la revelación, hermanos, es posible cuando admitimos que Dios es omnipotente, es todo poder. Él es capaz de hacer conocer su mente y propósitos al hombre. La revelación se lleva a cabo cuando admitimos la sabiduría y la bondad de Dios, lo que lleva a comunicarse con el hombre, su creación. Entonces, cuando hablamos de la revelación, nos referimos específicamente a la palabra revelada que hace vida en nosotros. La Biblia es una, como por así decirlo, una autorrevelación de Dios. La humanidad no puede describirle ni saber a ciencia cierta las verdades de Dios. No puede. El hombre, por sus propios medios, no es capaz de conocer a Dios. Es necesario que el Creador tome la iniciativa en darse a conocer. Lo hace como una expresión de pura gracia. Por eso Dios, hermanos, toma la iniciativa y nosotros conocemos en la Biblia la creación, conocemos cómo se originó, cómo empieza, cómo Dios se dio antes de la fundación del mundo. Vemos el plan perfecto de Dios, vemos los pactos que Dios hizo con el hombre de manera unilateral. Entonces Dios se empieza a revelar en dos formas principales, una de su forma general y en su forma especial. Cuando nos referimos a la revelación general, hermanos, nos referimos a aquella que fue originalmente dada a toda persona. Por ejemplo, la creación. Cuando nosotros miramos la creación, hermano, y vemos cómo es, no sé, la fotosíntesis. Mire, sin ir más lejos, el otro día corté un árbol en el patio que no sé cómo salió allí. Era un maqui que empezó a crecer y dio maqui
no sé, nunca habíamos tenido máquinas. Seguramente algún ave trajo una semilla que cayó y creció este arbolito de maqui. Al cortarlo, ¿no es cierto?, sacarlo porque me tapaba la luz, etcétera, y estaba al lado del cerco. Lo corté, y Anita limpió un poco las ramitas con un rastrillo, y hace algunos días fui atrás y pudimos ver que habían muchas cositas abajo, como arbolitos chiquititos, pero cientos de ellos. No sabíamos qué eran, porque como Anita sembró hace tiempo cosas, no sabíamos si eran acerias, qué cosa. Y nos dimos cuenta que esos arbolitos eran puros maquis chiquititos que estaban saliendo allí, pero cientos de ellos. Entonces, cuando nosotros miramos eso, algo tan sencillo y cotidiano, nosotros decimos, wow, aquí hay un diseño. ¿Cómo en el potencial de una semilla se esconde un árbol que dé fruto? ¿Cómo en la fotosíntesis el cielo, el agua, el sol, la tierra puede generar que una planta crezca? ¿Cómo a través de la fecundación de un óvulo con el espermatozoide pueden generar un ser humano, un ser pensante? ¿Cómo podemos ver la Tierra que flota sobre nada en el espacio, girando alrededor del Sol por 365 días con 4 estaciones del año en una inclinación perfecta? ¿Cómo las estrellas, como si nuestro Sol es una estrella más cercana? Imagínense la inmensidad de Dios. O sea, cuando nos damos cuenta de esto, de esta revelación, cuando vemos la historia en la naturaleza humana, nos declara desde el amanecer, desde la creación, de la certeza de la existencia de Dios, la majestad de su ser y la santidad de sus requisitos. Entonces la revelación general de Dios se puede reconocer en las siguientes formas, hermanos: en su creación, por medio de la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de revelación general, es la que está revelada a todo el ser humano. Por ejemplo, en su creación, en la naturaleza, donde Dios se da a conocer a toda la humanidad, en todos los lugares, en todas las épocas, al observar el orden, designios y belleza que se ven en el universo. Vamos a Salmo 19.1. ¿Quién lo tenía que leer? Que lo lea, por favor. Salmo 19.1. Jovita tiene el Salmo 19. Muy bien, muy bien, muy bien. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tu mano. No sé cuánto han tenido la oportunidad de estar, no sé, en el campo, una tarde de verano, y cuando se empieza a oscurecer, donde no hay luz solar, donde ya se oscurece, donde no hay luz eléctrica, y uno está, no sé, caminando a lo mejor en un camino, en un sendero, o como me ocurrió una vez, arriba de un bote a remo, sin la luz artificial, y uno mira el cielo y ve las estrellas, ve cómo se caen las estrellas, ve esa luz magnífica, y uno dice, qué pequeños somos, qué pequeños somos. Y vemos la grandeza de Dios y decimos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Algo maravilloso, un diseño, hermanos, perfecto. Esa es la revelación general, ya que aún el indiecito, sin conocer a Dios, se da cuenta que hay algo y empiezan a adorar a los cielos, a la lluvia. ¿Por qué? Porque hay una revelación general que está en la creación, donde los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Salmo 56. Ahora, a ver.
Los cielos declaran su justicia, porque Dios es juez. O sea, los cielos hablan de esta justicia de Dios, de lo que Dios determinó hacer, y así lo va a cumplir. Vamos a ver Romanos 1:20. Claro, entonces las cosas, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay peor ciego, hermanos, que el que no quiere ver. Es más fácil o más difícil ser ateo que ser cristiano. El ateo dice Dios no existe, que somos productos de una casualidad, que somos productos del azar, que somos productos de una explosión, del Big Bang. Es más fácil para ellos, es más difícil para mí creer eso que decir hay algo más. Hay algo más, hay un diseño, hay un cielo perfecto. Y por eso dice este Romano, de modo que no tienen excusa. Bien, en la historia también se puede ver esto. Dios se ha dado a conocer por sus hechos que observamos en el transcurso de los siglos en la historia secular de la vida. ¿Alguien que pueda leer Hechos 14, 15 al 17, por favor? A ver, otro que lea Hechos 17, 25 y 26. Hechos 14, 15 y 17 primero. A ver, juego de espada. Ya. Sí, 14, 15. Dice al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 16. En las edades pasadas que Él ha dejado toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí te habla también de que las personas, la historia, lo que está escrito allí, lo que Dios permitió que la gente anduviera en sus propios caminos a través de la historia, nos dejó testimonio a través de la historia del ser humano, hablándonos también de este diseño. Nosotros podemos ver la Biblia, la historia de la Biblia, desde la creación hasta ahora. La historia nos habla de Dios, de este creador. O sea, lo que está ocurriendo hoy con Israel, lo que está ocurriendo con la guerra, lo que viene en el futuro, lo que ocurrió en la historia del ser humano, los que nos escribió el profeta Daniel, los que nos hablaron las divisiones del reino, de las tribus, de toda la historia de la humanidad, nos habla de Dios, que todo se está preparando. Dios los dejó allí establecido
para nosotros conocer que Dios existe y que esta también es parte de su revelación general. Vamos, Hechos 17, entonces 25 y 26. Hechos 17, 25 y 26. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Hechos 17, entonces 25 y 26. Tremendo texto. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, la historia nos habla de Dios. Nosotros podemos darnos cuenta de los hechos de la historia. Nosotros podemos ver la evolución, digamos, por decirlo de alguna manera, de cómo la historia va modificándose, va creciendo y Dios dando vida y aliento a todas las personas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, de ahí venimos nosotros. Nos damos cuenta entonces de esta creación del código genético, por ejemplo del ADN que fue descubierto, y ahí nos damos cuenta que el hombre tiene un código genético y se cae por tierra todo lo que es la teoría de la evolución. Ahí murió la teoría de la evolución con el código genético del ADN. De hecho, el ADN, el código genético más parecido al ser humano, ni siquiera es la de un mono, sino la de un cerdo. Así que ahí nosotros podemos darnos cuenta a través de la historia de la humanidad, cómo Dios también a través de esta historia, de lo que está escrito en nuestros corazones, nos habla de esta revelación general. Hay otra cosa más también de esta revelación general que nosotros le llamamos también la conciencia del hombre. Dios se ha revelado a sí mismo al hombre que observa la naturaleza y consulta la historia. Dado que Dios creó al hombre a su imagen, este es el más noble de sus criaturas y parte de la revelación divina. La misma constitución humana señala que Dios es una persona, esto es, que tiene atributos personales tales como la inteligencia, las emociones, la capacidad de elegir y de comunicarse. Eclesiastés 3:11, alguien que lo pueda leer, y Hechos 17, 27, 28 ya, después de lo que acabamos de leer, lo voy a leer yo. 27, 28 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces tenemos esto, alguien, Eclesiastés 3:11, ¿alguien lo tiene? Eclesiastés 3:11. Yo lo tengo. Ya, adelante.
Perdón, tenía apagado el micrófono, ahora sí. Muy bien, entonces la conciencia del hombre podamos darnos cuenta que está en el ser humano, en el indiecito, que no conoce a Dios, que sabe lo que es bueno, que es malo, que hay algo en el ser de él que le dice que algo está malo, que algo está bien, sin conocer incluso la palabra de Dios. Que conocer que por ejemplo el adulterio es malo, que su mujer esté con otra persona, por ejemplo, un indiecito que no conoce a Dios, ¿ya? Que no conoce la Escritura. Hay algo en la conciencia del hombre que le dice a uno que está bien o está mal. Es tan así que la Biblia llama a las personas que practican el pecado, que tienen incluso la conciencia insensible o cauterizada. Entonces nos encontramos que hay algo dentro que nos dice que está bien y algo que está mal, aunque el hombre no conozca a Dios o la mujer no conozca a Dios personalmente. Hay algo que dice que hay algo más. Y por eso nos damos cuenta que en la historia del hombre también la adoración a objetos, a ídolos, es parte de la historia del hombre. Por eso Dios siempre estuvo en contra de la adoración a ídolos. Y el hombre quiere palpar algo, quiere tener algo, quiere sentir algo. Por eso incluso cuando Moisés fue al monte y demoró más, ya habían creado ídolos, el pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta de estos tipos de revelaciones. Entonces, resumiendo, hermano, la revelación general que está puesta a todos los humanos, a todos los hombres, en todas las épocas, en toda la historia, tenemos esta revelación general que se da a conocer a través de la creación, a través de la historia y a través de la conciencia del hombre. Bien, la pregunta que surge aquí entonces, hermanos, es una pregunta que siempre sale en los institutos teológicos, por tradiciones, por diversas cuestiones. ¿Es posible entonces que los no cristianos, que no tienen la luz del Evangelio, sean salvos obedeciendo a la luz de su conciencia? Esa es la primera pregunta que sale siempre. Si yo no conocí a Dios, ¿soy salvo por no conocer a Dios? ¿Ah? Esa es la pregunta que sale siempre. Aquí nosotros podemos leer, y aquí ya tarea para la casa para que la anoten, y vean Romanos 1:18 al capítulo 3:20. Como es extenso, no lo vamos a leer aquí, le vamos a dar tarea para la casa para que la anote. Romanos 1:18 al 3:20. Bueno, hermanos, este concepto existe en el movimiento liberal, con el estudio de las religiones comparativas, el cual procura sincretizar las diversas ideas religiosas. Según ellos, se pueden salvar respondiendo positivamente a la luz que tenga esa persona. Yo lo escuché también en mi oportunidad. No, que las personas van a ser salvas porque como no conocieron a Dios, es lo que conocen y responden a esta revelación general, entonces van a ser salvos. Es una postura muy bonita, una postura que a mí me gustaría, yo creo que algunos de ustedes también, pero el apóstol Pablo habla de la ley escrita en los corazones de los gentiles, por las cuales los que no tienen la ley de Dios hacen por naturaleza lo que es de la ley. Romanos 2, 14, 15. Leamos, a ver, alguien que pueda leer Romanos 2, versículos 14 y 15, por favor. Porque cuando los gentiles no tienen ley. Uno nomás, otro que busque el otro lee Romanos 2, 14, Romanos 2, 14, 15, otro Romanos 2, 6 y 7. Perdón, Romanos 2,
Romanos 2:14. Ya, 2, 14 y 15. Ya, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos. Ya, 14 y 15. Vamos a Romanos 2, 6, 7. Romanos 2, 6, 7. Ya, yo lo leo. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra. Bien, 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 bien. Le hago una pregunta. A ver. ¿Significa esto que se salvan por las obras y no por la fe en el caso de los que nunca han oído el mensaje de Cristo? ¿Eso significa? A ver, ¿qué opinan? Bueno, teóricamente podría salvarse viviendo según la luz que uno tiene, pero en la práctica, en la realidad, hermano, nada ha llevado una vida perfecta. Ni la ley. Porque nadie puede cumplir la ley, ni la ley de Dios. Porque la Biblia dice que si fallo en un punto de la ley, me hago culpable de toda la ley. Sino la ley demostró nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos por nuestro esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios, por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Por eso Romanos dice, no hay justo ni aun uno. Y añade, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que Pablo trata entonces en los capítulos 2 del 1 al 16 son los principios del juicio de Dios y no el camino de la salvación. Ojo en el contexto que está tratando, el justo juicio de Dios. El Señor juzga a los hombres según la ley que tienen y según sus obras, pero la revelación general, los paganos tienen suficiente luz para no tener excusa de su ignorancia respecto a la existencia de Dios, pero suficiente luz para ser salvos. Porque nosotros recordemos, hermano, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesucristo. Hermanos, que quede algo claro, por favor, que quede algo claro para cada uno de nosotros. La salvación no viene por obras. La salvación viene por fe, por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo y es un don de Dios. Las obras hablan de lo que Dios ya hizo por mí. La Biblia dice que el árbol se conoce por su fruto. Y Gálatas habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. El fruto del Espíritu. Es decir, por el fruto se conoce. Si yo no estoy expresando el amor, si yo no estoy expresando la paz, el amor, la benignidad,
la templanza, dominio propio, etcétera, es porque tal vez no ha habido una regeneración en mí. Escuche bien, la salvación viene por la fe en Cristo Jesús a través de la omnipotencia de la palabra de Dios. ¿Ok? Nadie es salvo por guardar la ley. Nadie es salvo por guardar o por hacer. El hacer certifica lo que ya ocurrió en mí. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Ok. Abraham, el padre de la fe, fue salvo no por obras, sino por fe ¿en quién? En Jesucristo. Pero en Jesucristo que un día vendría en el futuro. Porque Moisés, recordemos, le dijo Dios, de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí estábamos contemplados nosotros. Él fue el padre de la fe, porque no viendo, él creyó. Y nosotros también somos salvos a través de Jesucristo, a través de la muerte expiatoria de Cristo. Somos justificados, declarados justos, pero por lo que ya ocurrió en el pasado. Sigue siendo el objeto la fe en Cristo Jesús por medio de la palabra que no viendo, pero creímos. ¿Se entiende? Entonces, aunque yo tenga y no conozca a Cristo y tengo suficiente revelación, no tengo excusa para que Dios me juzgue. Pero sí habla de Dios. Si yo pongo atención y veo, lo que pasa es que la sociedad, hermanos, estamos tan acostumbrados a ver cotidianamente todo esto, tan normalmente que nosotros decimos, no, es que fíjate que el arco iris sale porque justo se produce como una llovizna, entonces el efecto solar, los rayos solares con el viento, bla, 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 hace que salgan estos colores magníficos en el cielo. Oye, hay un milagro detrás. No, es que estamos tan acostumbrados que el sistema autónomo de nuestro cuerpo hace que nosotros respiremos de manera normal sin pensar en que estamos respirando. Hay algo allí. Está el sistema digestivo, el sistema cardiorrespiratorio. Nosotros podemos ver y darnos cuenta de este diseño de lo que Dios creó. Entonces la Biblia eso es lo que está diciendo, no tienen excusa. Pero la salvación siempre viene a través de Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe. Pero como yo soy, habla de lo que Dios hizo en mí. Entonces tenemos que tener nosotros este cuidado. Y por eso nosotros la Biblia le llama el espejo, porque nosotros tal cual cuando nos levantamos en la mañana y nos vemos todos chascones, nos vamos al trabajo, vamos a hacer algún trámite y nosotros colocamos, es como me veo hoy, no, me veo mal, tengo que lavarme, echarme crema, peinarme, porque me van a ver, porque de la misma manera nosotros debemos arreglar estas cuentas todos los días y mostrarnos ante el espejo y decir, Señor, aquí estoy, perdóname, quiero parecerme más a ti, quiero demostrar el fruto del Espíritu en mi vida, no quiero causar que alguna persona se pierda por mi forma de vivir, sino que quiero ser un ejemplo, quiero que la gente me diga lo que tú tienes, quiero tenerlo, quiero predicar con mi vida, quiero ser como tú quieres que yo sea. Amén. Esa es la revelación general. Hermano, hasta aquí lo vamos a dejar. La próxima clase vamos a seguir, el próximo martes vamos a seguir con la revelación especial y vamos a seguir profundizando en todos estos temas, hermanos, que tenemos preparados para esta secuencia de estudios semanales
revelación especial, de inspiración, formación, circulación de la Biblia, los rollos del Mar Muerto, canon, criterio, apócrifo, hermenéutica, etcétera, etcétera. Se nos viene entretenido, hermano, no se lo pierda, agarre su cuadernito, vaya tomando apuntes, vaya guardándolo, hermano, y que podamos ver y darnos cuenta de esto, que vamos entrando poco a poco en lo que es la Biblia. Y hoy día fíjese que solamente hablamos de la revelación general. Démosle gracias por esta revelación, démosle gracias por nuestra vida, por nuestra familia, démosle gracias porque Dios puso su mirada en nosotros, y démosle gracias por eso, por la salvación, por esta salvación, por este regalo inmerecido por nosotros, inmerecido, que somos malos, que nuestro pecado está ahí, este viejo hombre está ahí en lucha constantemente con el nuevo hombre. Como decía Pablo, lo que quiero hacer, eso no hago, hay una ley en mí que vamos a ir profundizando a medida que vayan pasando los temas. Pero démosle gracias a Dios por esto, porque estamos viendo en este tiempo, porque Él puso su mirada en nosotros, porque somos una nueva criatura, porque Dios hizo en nosotros, transformó nuestro lamento en baile, porque nos dio herencia en los cielos. Y qué mejor que eso. La vida es tan corta, esto pasa tan rápido, y de qué nos vale ganar el mundo si se pierde nuestra alma, dice la Biblia. Así que estemos contentos, gocémonos, no perdamos tiempo con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, no perdamos tiempo, abracémonos, démosle gracias a Dios, abracemos al cuerpo de Cristo, sigamos adelante, que esto recién comienza, hermanos. Como dijo un predicador, esta vida es solamente como una mala noche en un hotel. Así que, hermanos, quedamos hasta aquí. Le voy a pedir al pastor que esté orando por este primer tema, que vamos a seguir profundizando todos los días, hermanos, martes, profundizando en la revelación de Dios en este maravilloso libro que es la Biblia. Antes de orar, quiero dejar un espacio, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien no entendió hasta aquí, yo lo puedo ir respondiendo o aclarando algún punto. Antes de pasar a la oración, vamos a dejar 2-3 minutitos, una pregunta si alguien quiera. Si no, Pastor Juan estaría orando entonces para dar término a este tema del día de hoy.